¿Quieres saber cómo preparar y hacer mosaicos con WPP y PixInsight? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Neural Activity. Yo soy Sergio y este es un espacio de YouTube dedicado a la astrofotografía de espacio profundo. Hoy continuamos con el segundo episodio dedicado a WPP, pero vamos a dar un pasito más allá. Si en el primer vídeo nos centramos en el calibrado, registrado y apilado de nuestros lights, hoy vamos a ver cómo podemos usar WPP para generar los master lights correspondientes a varios paneles de un mosaico final. Posteriormente, con la ayuda de un par de scripts adicionales, haremos el cosido, la unión de los distintos paneles para dejar nuestro mosaico como un único master light listo para aplicarle nuestro flujo de trabajo habitual. Pero antes de continuar, aprovecho para recordaros que si aún no os habéis suscrito al canal, este es el momento ideal para hacerlo y activar la campanita. Además, si queréis ayudarme a seguir preparando contenidos como este, recordad que ya tenéis disponible el espacio de Patreon de Neural Activity, donde podréis encontrar interesantes ventajas para aquellos de vosotros que os convirtáis en mecenas del canal. Por ejemplo, para todos los miembros de niveles 2 y 3 tendréis disponibles muchos de los master lights que he creado para procesar mis imágenes, como por ejemplo los mismos paneles para el mosaico con el que vamos a practicar hoy. Y antes de empezar, tenemos que entender que hacer un mosaico no consiste en aplicar un proceso simple y ya. No es tan sencillo, pero tampoco es tan complejo si tenemos cuidado. Y es que cuando trabajamos con varios paneles es muy fácil acabar con uniones demasiado visibles, con saltos bruscos de brillo entre ellas, o zonas de solape entre paneles que cantan más de la cuenta. Para hacerlo correctamente, la estrategia que vamos a seguir será apilar nuestros lights individuales en un master light por cada uno de los paneles del mosaico. Después uniremos los distintos paneles consiguiendo un único master light que incluya toda la superficie del mosaico. Esta vez voy a usar como ejemplo un mosaico 2x1 de la nebulosa del corazón, IC 1805. Dicho eso, el método que vamos a ver hoy es totalmente aplicable a otros objetos y a mosaicos más grandes o para más paneles capturados con un único filtro o incluso sin ningún filtro. Así que si ya tienes claro WPP, pero cuando llegas a la parte de unir paneles para mosaicos te entran las dudas, quédate porque empezamos con la parte interesante. Venga, pues vamos a iniciar la sesión de prácticas de hoy, en la que vamos a ver cómo usar WPP para preparar los master lights de cada uno de los paneles que van a conformar nuestro mosaico final, y luego veremos una serie de procesos también en PixInsight con los que vamos a hacer la unión de esos paneles de forma que no se noten las juntas, las zonas de solape no tengan luminosidades distintas y no haya artefactos raros ahí en medio. Pero lo primero de todo, y antes de empezar, voy a mostraros y recordaros la importancia de tener perfectamente organizado el material de trabajo, los lights, con los que vamos a trabajar en nuestra sesión. Mirad, yo tengo por aquí una carpeta con información de IC 1805, la nebulosa del corazón, que es el objeto que vamos a usar hoy para la práctica. Como veis, tengo aquí 3 carpetas con distintos lights de capturas con distintos tubos, distintas cámaras. El que vamos a usar para la sesión de hoy es este de abajo del todo, que pone mosaico 500 2x1, ya que voy a hacer un mosaico de 2 paneles, una cosa sencillita para empezar, para que aprendamos. No os recomiendo que empecéis las prácticas con paneles demasiado complejos, en plan 2x2, 3x2, 3x3, porque multiplicáis todo el esfuerzo necesario. Dentro de esta carpeta, mirad, lo que os quiero enseñar es cómo tengo organizado. Tengo 2 subcarpetas inicialmente con la agrupación por paneles. Fijaros que le he puesto aquí el nombre de panel-1 y panel-2. Este nombre es importante porque es lo que luego vamos a usar como palabra de agrupación clave. Ya lo vimos un poco en el episodio primero. Si no lo habéis visto aún, os recomiendo que lo hagáis antes de este para no perderos nada.
y dentro de cada una de ellas tengo los lights que corresponden a cada uno de los dos paneles, pero como he usado dos filtros para capturar, el D1 y el D2 de Ascar, a su vez tengo cada una de esas carpetas dividida en otras dos para el filtro D1 y el filtro D2. Fijaros que yo le he puesto la palabra filter, podéis poner filter, filtro, podéis llamarlo como queráis. Y dentro de cada una de ellas tengo 30 lights por cada uno de los filtros y por cada uno de los paneles. Es decir, en total voy a tener 30 por 4, es decir, 120 lights. Pero los vamos a apilar o agrupar en WBPP en 4 grupos, por así decirlo, uno por cada panel y uno por cada filtro. 4 por 30, 120 lights. Mirad, para que lo veáis un poco, pues fijaros, si abro este light corresponde al panel 1 con el filtro de 1. Como veis es un poco la parte, por así decirlo, superior del corazón. Esto depende un poco de cómo lo tengáis orientado, pero bueno, en este caso, para entendernos, esta sería la parte de arriba, entre comillas, y si abro un light de la otra carpeta, la del filtro de 2, es exactamente el mismo encuadre, al mismo tiempo de exposición, 600 segundos, 10 minutos. Como veis, hay mucha menos información, mucha menos señal en este light, con este filtro, que en el del filtro de 1 para ese mismo encuadre. No me importa, ya sé que eso va a ser así, ocurre con muchas nebulosas, pero bueno, el objetivo es intentar luego tener dos master lights para poder extraer, como ya hemos visto muchas veces en el canal, las señales de hidrógeno alfa, oxígeno 3 y azufre 2 de forma independiente y luego hacer paletas de tipo SHO, HO, ya lo que queramos. Muy importante recordaros que a la hora de hacer las capturas de light, cuando utilicéis el software, ya sea Nina o la aplicación de ASIER, para construir la composición del mosaico, acordaros de dejar que las zonas de solapamiento, las zonas en las que cada panel se pisa con el de al lado, sean por lo menos de un 20, un 25%. No dejéis zonas de solapamiento más pequeñas intentando captar más campo de visión del mosaico completo, porque luego podéis tener problemas con el software que une, que junta los paneles, que no sea capaz de encontrar la posición exacta en la que solapan. Así que, para no arriesgaros y luego no llevarnos disgustos, siempre mínimo un 20 o un 25% de solapamiento. Venga, pues una vez vista la estructura de carpetas, lo que voy a hacer es ir abriendo el script de procesado por lotes, del batch processing, nuestro WBPP. Y hoy no me voy a centrar tanto en explicaros cómo funciona WBPP, porque eso ya lo hemos visto, no quiero volver a repetir lo mismo que vimos en el episodio 1. Me voy a centrar en los aspectos concretos y claves para la parte de mosaicos. Venga, pues mirad, voy a estirar un poquito WBPP para que lo veamos bien y fijaros, ahora mismo tengo la pestaña de Lights en blanco, sin cargar información. Lo que voy a hacer es darle al botón de añadir directorio. Y fijaros, lo que voy a hacer es coger directamente la carpeta padre en la que tengo toda esa estructura de subcarpetas y archivos que os acabo de mostrar. No voy a ir seleccionando light por light ni subcarpeta por subcarpeta, directamente la que contiene todo. Y mirad, cuando se la suministramos a WBPP, él se da cuenta de que tiene 120 frames, o 120 en este caso lights, y vamos a ver cómo nos los ha agrupado por su cuenta sin haberle dicho nada más. Simplemente con esa estructura de subcarpetas y nombres, fijaros que ya ha sido capaz, y lo pliego un poquito, de identificar por lo menos la parte de filtros. Ha encontrado el D1 y el D2 y ha juntado 60 frames, 60 lights en cada uno de ellos. Esta parte pues la ha cogido, por así decirlo, directamente del metadato del fichero feeds, porque la aplicación de ASIER, que es la que yo uso para capturar, graba la información del filtro en el fichero feeds. Si no es vuestro caso y no es capaz de ni tan siquiera de agrupar por su cuenta a nivel de filtro, no pasa nada. Ahora vamos a ver cómo lo podemos configurar para que lo haga correctamente. Fijaros que con eso y con todo, la parte de paneles ni se ha enterado, no sabe cuáles son de un panel y cuáles son de otro. De hecho, si os fijáis, me ha puesto los 60 del filtro de uno todos juntos. Y eso no es lo que queremos, ¿vale? Tenemos que apilar y calibrar cada filtro por separado.
¿Cómo lo hacemos para corregir esta situación? Pues mirad, para ello vamos a usar las Grouping Keywords, como ya vimos en el episodio 1. Hoy lo vamos a hacer un pasito más complejo. Voy a agregar dos palabras claves de agrupamiento, aunque realmente, como veis, la de filtro no me haría falta porque ya me lo está detectando él. La voy a agregar, aunque sea redundante, simplemente porque lo entendáis bien el concepto a nivel un poco de didáctica. Mirad. Tenemos que escribir exactamente la misma palabra que hemos usado en la carpeta. Si os acordáis era filter, lo había puesto en inglés. Le damos al botón más de añadir y mirad, nos la añade aquí a la lista de palabras clave y fijaros, aunque sea un poco redundante, pero bueno, me lo ha creado ya un nuevo subnivel de agrupamiento en el que ha vuelto a repetir el filtro. Tenemos D1 y dentro de ese tenemos 600 segundos, todos los lights son de 600 segundos, eso no hay diferencias, y luego me ha añadido otra vez filtro D1. Ya os digo, es redundante en mi caso, en el vuestro a lo mejor lo necesitáis forzar a mano en caso de que no haya sido capaz de autodetectar el filtro. Vamos a la que nos interesa, que es la de paneles. En este caso voy a volver a añadir otra palabra clave de agrupamiento y le voy a llamar panel, exactamente igual como yo lo había puesto en el nombre de la carpeta. Le damos al más para añadirla y fijaros que ahora ya sí nos ha dividido cada uno de esos dos niveles que teníamos por filtro a su vez en otros dos niveles por panel. Y dentro de cada uno de ellos ha metido 30 frames, los 30 lights que corresponden en este caso al filtro de 1, panel 1. Fijaros que tenemos filtro de 1, panel 2 con otros 30 y a continuación filtro de 2, panel 1 y filtro de 2, panel 2, cada uno de ellos con 30 lights. Eso es exactamente como lo tenemos que tener para que nos genere los 4 master lights cada uno para la combinación de panel y filtro. Acordaros, WPP no va a hacer mosaico, no va a componer en mosaico ni va a coser nada, simplemente va a preparar los master lights tal cual fueran un master light suelto, pero en este caso 4 para cada una de esas combinaciones. Cosa importante, fijaros que si me voy a la parte de calibración, lo que me interesa que veáis es que aquí en esta parte sí que está detectando que tenemos como 4 niveles de agrupamiento, ya está entendiendo que tiene que procesar 4 lotes de ficheros lights por separado. Y si nos venimos a la parte de post-calibration, fijaros que aquí no está entendiendo bien la jugada, solamente está entendiendo de nuevo 2 grupos, no está viendo que son 4. De hecho, cada uno de ellos ha metido 60 porque está entendiendo que simplemente tiene que agrupar de nuevo en post-calibración por la parte de filtro de 1 y de 2, pero no ha entendido lo de panel. ¿Por qué ocurre esto? Porque mirad, cuando añadimos las palabras claves de agrupamiento tenemos 2 columnas, pre y post, preprocesado y post calibrado, que sería lo que corresponde a esta pestaña que tenemos abierta. Fijaros que el tick solamente está marcado por defecto en la primera, en pre. Para que lo marque las dos tenemos que seleccionarla y darle al icono de las ruedecitas estas, de los engranajes. Aunque le deis una vez, activa las dos y fijaros que ahora ya sí, ya ha empezado a entender en la parte de post-calibrado que al igual que en la de precalibrado, en calibrado normal, tiene que hacer 4 bloques, tiene que hacer 4 grupos para sacar 4 master lights distintos. Esto es muy importante que lo hagáis de esta forma y que marquéis siempre los 2 ticks verdes para las 2 columnas en todas las palabras claves. Por lo menos en este caso, en el que vamos a hacer mosaicos, es imprescindible. De esta forma, fijaros que aquí ya nos está añadiendo las 2 columnas con las 2 palabras, filter y panel, y ya está entendiendo pues, las 4 combinaciones de 1-1, de 1-2, de 2-1 y de 2-2. Ahora ya sí, perfecto, ya sabe que tiene que hacer 4 ejecuciones de post-calibración para cada uno de esos 4 grupos de 30 lights cada uno. Muy importante, que no se me olvide de deciros, en la parte de lights vamos a dejar o verificar que tenéis activa la casilla de autocrop para que haga el autorrecorte. No tengamos que estar luego nosotros utilizando Dynamic Crop después de que ya tengamos todos los máster confeccionados, que lo tengamos ya todo masticado y no perdamos tiempo con esa parte. Antes, como siempre, de ejecutar, siempre le damos al botón de diagnósticos por si hay algo que se nos está escapando. Y fijaros, tenemos aquí 2 avisos en color púrpura
El de abajo no me importa mucho porque simplemente está diciendo que va a ignorar esto de Generate Rejection Maps, generar mapas de rechazo, porque hemos activado la opción de autocrop y como que una cosa no es compatible con la otra, pues nos informa simplemente de que no va a hacer esa parte. Eso no hay mayor problema. El que me preocupa es este de aquí arriba, que tenéis que tener mucho cuidado con esto, porque nos está diciendo que en principio, y dado que no hemos dicho lo contrario, va a intentar hacer la parte de registrado, es decir, de alineado de todos los lights, alinearlos por estrellas para que coincidan, la va a hacer tomando un único master light como imagen de referencia. Pues dice, como el modo de registration está en automático, todos los frames, todos los lights se alinearán con el mismo frame o light de referencia. Nos dice que considere seleccionar Auto by Registration Mode, el modo de registración en Auto by, si quiere registrar los grupos de forma separada por palabra clave de agrupación. Lo que tenemos que hacer para que lo haga correctamente en el caso de los mosaicos es activar, aquí en la parte de Registration Reference Image, vamos a cambiar el modo automático y vamos a seleccionar en este caso Auto by Panel, porque lo que nos interesa es que alinee los 30 lights de cada uno de los paneles con un light de referencia cogido de ese mismo panel, no del otro. Y ahora ya sí, fijaros que si pincho de nuevo en diagnósticos ya ha desaparecido ese warning, ya solo me está diciendo lo de antes, lo del autocrop, que ya os digo, no me importa, está ok. Y ojo a la parte de espacio en disco, que fijaros que a mí me está diciendo que voy justito. Estoy ahí justo a punto de quedarme sin espacio. Por eso os digo que vosotros tengáis mucho cuidado a la hora de practicar y de aprender, no empezar con mosaicos enormes de 2x2, 3x2, 3x3, porque os va a requerir una cantidad brutal de memoria, disco y tiempo de proceso. No lo voy a ejecutar, no voy a hacer el run porque ya lo tengo hecho de antemano, así que simplemente voy a cerrar WPP y voy a cargar, para que lo veáis, cómo han quedado los 4 Master Lights ya procesados y calibrados con WPP. Venga, pues mirad, tengo aquí los 4 apilados ya generados, los 4 Master Light, según han salido de WPP. Fijaros que hay uno que me lo ha dejado rotado 180 grados a la inversa, no pasa nada, es como lo ha apilado y lo ha calibrado. Simplemente voy a venir al menú de Image, a Geometry, y le decimos rotar 180 grados para que le dé la vuelta y lo veamos un poquito más claro. Lo mismo con este, que te ha pasado igual. Y fijaros, más o menos, para que os hagáis una idea, el objetivo final es construir un Master Light independiente con cada uno de los 2 paneles de cada filtro, de forma que quede más o menos como estáis viendo aquí en pantalla. Irán más o menos en esa posición. El proceso o los pasos que vamos a seguir son exactamente los mismos con un filtro y con otro, por lo cual, y para no estar aquí repitiendo 20 veces lo mismo, voy a dejar de momento los del filtro de 2 por aquí minimizados y vamos a trabajar directamente con los del filtro D1. Fijaros que si abro los 2 Master Lights que corresponden al mismo panel con distinto filtro y los intento superponer uno con otro, como veis, están perfectamente alineados. Esto es gracias a que hemos utilizado la opción de autocrop y la casilla de registrar con un frame de referencia por panel, el auto by panel. De esa forma ya no tenemos que preocuparnos ni de hacer dynamic crops, ni de hacer star alignment, nada. Ya están perfectamente alineados y recortados, de forma que todo ese trabajo ya nos lo hemos ahorrado con esas 2 opciones marcadas en WPP. Venga, pues lo siguiente que vamos a hacer es igualar la luminosidad en ambos paneles, para que cuando luego los juntemos no quede uno más brillante que el otro. Ahora mismo puede que parezca que están los 2 iguales porque tenemos un estirado virtual. Recordad que la imagen está en fase lineal, todavía no hemos estirado. Cuidado y no os fiéis, ¿vale? La herramienta que os va a decir más o menos cómo están es el histograma. Mirad, si traigo por ejemplo el de la izquierda, que le he llamado P1D1, panel 1, filtro D1, mirad dónde tiene más o menos los picos de la curva. Fijaros que tengo aquí modificada la escala de la gráfica, la he puesto a 100 para ver algo, porque si no está súper pegada a la izquierda.
Mirad más o menos dónde están en esa imagen y si saco los de la otra, fijaros que están un poquito más hacia la derecha en vuestro caso. Lo que queremos es que, aunque todavía no esté estirada, pero más o menos estén los picos en las mismas posiciones. Por lo cual, tenemos que hacer ese ajuste y para ello vamos a utilizar Pixelmath. Mirad, la tengo aquí preparada como instancia, luego os la copio en la descripción del vídeo y fijaros, es una fórmula de una sola línea, más o menos sencilla. Como sabéis, la variable $t hace referencia a la imagen sobre la que arrastremos la flechita de la instancia y lo que nos está diciendo, que os lo he puesto aquí, es que vamos a tomar como referencia la imagen que tengamos aquí, así que ojo con los nombres de imagen, si no las tenéis llamadas así tenéis que modificar la fórmula. Yo ya los he renombrado, a este le he llamado P1 de 1, panel 1 filtro de 1 y a este le he llamado panel 2 filtro de 1. Fijaros, estamos diciendo que vamos a coger el P1 de 1 como referencia para la fórmula, por lo cual la voy a arrastrar a la otra imagen. Podría hacerlo a la inversa, pero tendría que cambiar el nombre y arrastrar sobre la otra. Lo suelto encima. Como veis, me ha roto el estirado virtual, es normal, no pasa nada, le damos otra vez a estirar. Si ahora vuelvo a llevarme a las gráficas los picos, este es el de la izquierda, los picos del histograma, y voy a ver si ahora los de la derecha, como veis, se han ido un pelín hacia la izquierda y más o menos ya coinciden. Sería conveniente en este paso hacer lo mismo para los otros dos, de forma que ya tengamos todo perfectamente equilibrado a nivel de luminosidad. Podéis dejar como referencia el que ya teníamos, porque al final la idea es que los cuatro estén alineados, me da igual cuál es el que usemos de referencia, por lo cual simplemente arrastramos sobre este, volvemos a aplicar el estirado virtual para que corrija un poco ese color feo, y si saco la gráfica, como veis, los picos están más o menos en esa misma posición y hacemos lo mismo para el cuarto panel. Tiramos otra vez. Ya os digo que el estirado virtual es simplemente representación en pantalla, no es la imagen real. Y como veis, los picos están más o menos ahí. Venga, pues este es el primer paso, el objetivo que tenemos que conseguir antes de empezar a unir paneles que tengan todos la misma luminosidad. Venga, lo siguiente que vamos a hacer es asegurarnos que tenemos solución astrométrica aplicada en ambos paneles, porque nos va a ser necesaria para el resto de procesos que vamos a usar para unirlos. Independientemente de si ya tienen o no tienen solución astrométrica, y para andar sobre seguro, voy a aplicar directamente Image Solver en ambos paneles. Para ello, selecciono el primero, el de la izquierda, me vengo al menú de Script, Astrometry, Image Solver. Lo abrimos por aquí, fijaros que me está leyendo ya los datos de coordenadas y de fecha de captura del metadato de la imagen, porque es un fetch y ya se lo ha metido la aplicación de Asier cuando ha creado el light en la captura, ya le ha metido toda esa información, por lo cual no me hace falta ni decirle de qué objeto estamos hablando, ya lo sabe. En vuestro caso, si veis que esta información no sale correctamente rellena, venís al search, buscáis el código de objeto, en este caso sería 1805, le dais a buscar en el catálogo y seleccionáis cualquiera de las correspondencias que salga con el objeto. Yo ya os digo que no me va a hacer falta ni eso porque ya tiene aquí los datos correctamente. Incluso fijaros que está leyendo bien la distancia focal, el tamaño de píxel, lo tiene todo desde el metadato del fichero fetch. Si no lo tuvierais hay que rellenarlo a mano. Venga, pues le damos al OK y dejamos que haga la solución astrométrica y que se lo aplique en la imagen. Recordad que una cosa es que tenga las coordenadas de ascensión recta y declinación, fecha de captura y todo eso que acabáis de ver embebidas en el metadato, y otra cosa es que tenga aplicada o generada una solución astrométrica. Son datos distintos y no siempre teniendo unos tenemos los otros, así que para salir de dudas se lo hago y así vamos sobre seguro. Venga, ya he terminado también con el segundo. Recordad que tendríamos que hacerlo exactamente igual con los otros dos Master Light del otro filtro. Yo no lo voy a hacer para no estar aquí perdiendo más tiempo, pero vosotros en vuestro caso tendríais que hacerlo con todos los paneles que tengáis. Aplicar el Image Solver a cada uno de ellos. Y vamos a ir con el siguiente paso, que es empezar ya a preparar cada uno de estos dos paneles independientes, darles forma
para luego poder unirlos. Y es que no los podemos unir tal cual están, no podemos utilizar algo en plan Star Alignment o cualquier otro proceso así de tipo trivial. Tenemos que hacer una serie de pasos intermedios y el primero de ellos es registrar geométricamente ambos paneles. Y para ello vamos a utilizar Mosaic by Coordinates. Mirad, es un script que lo tenéis aquí en la categoría de mosaicos, el primero de ellos, Mosaic by Coordinates. Venga, para este script lo primero que tenemos que decirle cuáles son las imágenes de entrada, cuáles son los paneles que queremos preparar. Para ello vamos a utilizar directamente el botón de añadir ventanas. Le decimos añadir ventanas y marcamos las dos con las que estamos trabajando ahora mismo, el P1 de 1 y el P2 de 1, estas dos del filtro DU. Acordaros que luego tendríamos que hacer exactamente lo mismo con las otras dos. Parámetros importantes. En proyección vamos a dejarlo este que tengo yo puesto, el Mnemonic. El resto que veis por aquí las dejamos tal cual, desmarcadas, y la que sí aseguraros que tenéis es Pixel Interpolation, que tengáis esta opción de Bicubic B-Spline. Este valor de Clamping Threshold lo vamos a dejar a 0.30 y del resto pues simplemente esta que os pone aquí Output File Subfish es el sufijo que le va a poner al nombre de las imágenes una vez que genere con este script. Yo prefiero dejar esta sin marcar, la de Override Existing Files, porque en este caso prefiero que me genere dos nuevas por si las moscas. Venga, le damos al botón de OK, esperamos a que termine, este proceso tarda un poquito, y cuando termine, fijaros que nos ha generado, pues eso, dos imágenes nuevas. Voy a minimizar los paneles originales que de momento ya no me hacen falta, porque vamos a trabajar a partir de ahora con estas dos. Acordaros, estamos en fase todo en lineal, sin estirado, así que hay que aplicarlas un estirado virtual y mirad el aspecto que tienen. Esto no es que tenga yo mal estirado la ventana o que no la tenga ajustada al tamaño. Este script lo que ha hecho ha sido calcular el tamaño total del mosaico con los dos paneles y ya nos ha dejado en cada una de las imágenes el espacio que ocupa la imagen en sí y el espacio en negro que va a ser la parte que va a rellenar con la otra imagen. Fijaros que si yo las superpongo una con otra y mantengo el botón del ratón apretado sin soltarlo para que haga la visión esta transparente, fijaros que ahí ya vemos la zona, en la parte de arriba vemos la zona que tiene uno de los paneles, en la parte central veis esa zona de solapamiento que está un poquito más brillante porque estoy ahora con el modo este de transparencia, y en la parte de abajo tenemos la señal del otro panel. Como veis, ahora ya tenemos preparadas las dos imágenes para poder juntarlas una con otra de forma que esté todo donde tiene que estar. Repito, esto mismo lo tendremos que hacer igualmente con los otros dos paneles que tenemos del otro filtro para que luego tengamos dos master light finales en los que todo esté perfectamente encajado. Precisamente la importancia de hacer el paso anterior del Image Solver, de aplicar la solución astrométrica, es que este proceso la necesita. Es obligatorio que las imágenes tengan solución astrométrica. Si no lo habéis hecho, si os saltáis el paso anterior, este os dará error diciendo que no puede hacer esto que acabamos de ver si no tiene las coordenadas de cada una de las imágenes para saber exactamente cuál es su posición concreta en la bóveda celeste. Venga, pues vamos a ver los dos últimos procesos que nos quedan para poder terminar de juntar estos paneles de forma correcta. Venga, estos dos procesos que vamos a utilizar a continuación, estos dos scripts, lo más probable es que no los tengáis incluidos en vuestra instalación de PixInsight porque no vienen por defecto instalados. Pero tranquilos, que son procesos gratuitos. Simplemente hay que descargarlos, por así decirlo, una sola vez y ya los tendremos para siempre disponibles en nuestro PixInsight. Para ello tenéis que trabajar con el sistema de repositorios. Ya sabéis que es en el menú de Resources, venimos a Updates y a Manage Repositories. Y aquí vamos a asegurarnos que en todo lo que tenemos añadamos, en caso de que sea la primera vez, el siguiente repositorio de astroprocessing.com. Se llama así, https://pixinsight.astroprocessing.com. Luego os dejo la descripción del vídeo también para que lo copiéis y lo peguéis directamente. E incluso si queréis visitar la página web donde tenéis más información de los autores y podéis ver más detalles en detenimiento, porque tienen más cosas aparte de los dos procesos que vamos a ver ahora.
Vosotros le darías a OK para añadir al repositorio. Yo ya lo tengo por aquí añadido en algún punto. Está aquí al final del todo, por lo cual ya tengo cargados los scripts o los procesos que incluye. A lo mejor a vosotros os pide hacer un reinicio para que lo coja correctamente. En mi caso no va a ser necesario. El primero de estos dos que os digo que vamos a utilizar se llama Trim Mosaic para terminar de preparar los bordes de los paneles, porque como habéis visto al ejecutar el último, si os fijáis, ha rotado ligeramente cada uno de los paneles y ahora ya volvemos a tener un borde en negro en ciertas partes, ahí lo veis, ¿no? Esos bordes, cuando uno de los paneles, pueden dar problemas, causar artefactos raros. Así que el primer proceso, este Trim Mosaic, lo que va a hacer es preparar sobre todo lo que es el canto donde acaba justo la imagen. Fijaros que aquí siempre hay cositas raras. Lo va a ajustar para que luego no tengamos problemas. Importante, para que luego todo quede bien, pasar este primer proceso de Trim Mosaic. ¿Dónde lo encontramos? Pues una vez que tengáis instalado correctamente el repositorio que os acabo de decir, os venís aquí a Script, Mosaic, y se llama Trim Mosaic Tile. Lo abrimos y en este caso lo tenemos que aplicar primero a uno de los paneles y luego al otro, y de forma independiente. Simplemente seleccionamos aquí primero, acordaros, los que nos ha generado el proceso anterior, son los que ha puesto el sufijo "-ra". Así que voy a seleccionar el P1D1-RA, que es este de aquí a la izquierda. Los parámetros los dejo tal cual, no voy a tocar nada de momento y simplemente le decimos Run. Como veis es muy rápido, no tarda nada porque simplemente hace algunos ajustes en los píxeles de los bordes de los cantos de las imágenes. Y voy a hacer lo mismo, pero para la otra imagen, para el P2D1-RA, que es la de la derecha. Y le decimos de nuevo Run para que se aplique con esos mismos parámetros. Tan sencillo como esto, no tenemos que hacer ninguna cosa más. Le damos ya a Exit para salir y ya tendríamos esa parte hecha. Venga, pues vamos con el último script, con el último paso en el que vamos a hacer ya la unión final. Ya tenemos los dos paneles totalmente preparados. El script en cuestión lo tenemos también en el mismo sitio, aquí en Script Mosaic, y se llama Photometric Mosaic. Vamos a seleccionarlo. Voy a haceros una puntualización para que luego no os volváis locos. Este script solo funciona con dos imágenes, es decir, solo nos va a unir una imagen con otra. En este caso va a ser bastante sencillo porque tenemos un mosaico de 2x1, por lo cual solo tenemos dos paneles que unir. Vamos a coger uno como referencia y el otro como target, como destino. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos mosaicos con más paneles? Bueno, pues es muy sencillo. Tendríamos que ir ejecutando este script de forma secuencial para ir uniendo un panel cada vez a lo que ya tengamos hecho. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos un 2x2, cogeríamos primero dos paneles, uno como referencia y el otro como destino, los uniríamos para generar una imagen ya con esos dos paneles y a continuación repetiríamos el paso con el tercer panel, cogiendo como referencia los dos que ya hemos juntado en el primero. Hay que ir haciéndolo de forma progresiva secuencial. Dentro de eso, pues simplemente implica llevar un orden e ir repitiendo la ejecución varias veces. En mi caso, ya os digo, como solo tengo dos paneles, pues solo me va a tocar hacerlo una sola vez. Tenéis aquí una serie de instrucciones, pero básicamente tenemos que coger como imagen de referencia uno de ellos. Vamos a coger este, acordaros, estoy trabajando con los -RA, son los que ya están preparados, y como target voy a coger el otro. ¿Veis? Tan sencillo como esto. Todo lo demás, de momento, lo vamos a dejar tal cual viene por defecto. No tocamos nada y vamos a ejecutar con el botón de Run a ver cómo queda. Fijaros que por aquí en la consola está haciendo un montón de cosas, calculando el solapamiento. Ahí veis que en verde me está marcando la zona que la he detectado donde se superponen o se solapan los dos ficheros que tenemos preparados. Y la gracia de este proceso es que nos lo va a unir de forma que esa costura, esa zona donde se superponen, donde se solapan, no quede luego con distintos niveles de brillo, distintas tonalidades que el resto. Ya terminado, voy a cerrarlo con el Exit y fijaros
tenemos ya nuestra imagen unida. Por aquí se ve una línea roja, como veis aquí si hago zoom se ve por ahí una especie de línea roja todo a lo largo de la imagen en la zona de solapamiento. Al principio me mosqueó muchísimo y pensaba que estaba haciendo algo mal o que el script estaba funcionando mal y dejaba ahí un resto horrible que luego se iba a ver un montón, pero me di cuenta de que simplemente se trata de una máscara que ha generado durante todo el proceso que ha hecho él para sus cosas propias y que deja aplicada la máscara. De hecho tenéis por aquí la máscara que se ha quedado, si lo pongo esto un poquito, lo veamos en grande, fijaros que es justo esas dos líneas rojas, es la marca típica de las máscaras cuando las aplicas, que os marcan en rojo la zona que está protegiendo o no. Entonces simplemente quitamos la máscara, borramos el fichero que ya no nos hace falta y como veis las dos rayas esas rojas desaparecen sin mayor problema. Vamos a ver cómo ha quedado y como veis pues tenemos una unión perfecta. Aquí no se aprecia ningún problema de diferencias de brillo, que se vea un salto brusco ahí en la zona de solapamiento antes o después. Perfecto, no se ve nada extraño, simplemente pues tenemos aquí unos bordes negros que han quedado, eso es normal. Luego cuando tengamos el Master Light del otro filtro podremos hacer un Dynamic Crop sincronizado con una instancia de Dynamic Crop, la misma, aplicándola a ambos y de esa forma ya los tendremos directamente alineados y registrados. Venga, pues yo estoy repitiendo todos los pasos con los otros dos paneles. Después de prepararlos, incluso, como veis, están perfectamente registrados, perfectamente alineados la parte de estrellas. No necesitamos hacer ningún tipo de alineamiento adicional. Lo único que nos falta es quitar un poco estos rebordes negros que han dejado. Esa parte sí que la vamos a tener que hacer con un Dynamic Crop manual final. Para ello cogemos cualquiera de ellos y vamos ajustando la zona de recorte para asegurarnos de que quitamos todos los márgenes donde haya zona negra. Nos aseguramos de librarnos completamente de ella. Y en vez de aplicarlo directamente, voy a generar una instancia, arrastro aquí fuera, cierro esta, le digo que sí, y ahora ya sí, aplico a uno, aplico al otro, me aseguro de que estoy haciendo exactamente el mismo recorte en ambos. ¿Veis? Ya no tengo bordes negros en ninguno de los dos y si vuelvo a arrastrar uno encima del otro, como veis, con la opción de transparencia activada sin soltar el botón del ratón, veo que las estrellas están perfectamente alineadas, que no hay ninguna cosa rara. Ahí lo tenéis. Y a partir de aquí, esto ya sería un procesado totalmente normal, siguiendo un flujo de trabajo normal de procesado de imágenes en banda estrecha capturadas con dos filtros distintos. Yo ya lo he hecho fuera de cámara. Este es el resultado final. Una vez aplicado todo el flujo de trabajo típico, el estirado, de convoluciones, reducción de ruido, ajustes de tonalidades. Así es como me ha quedado. Y bueno, pues una imagen bastante interesante con el mosaico en paleta SHO. Recordad que tenéis disponible en Patreon los Master Light por si queréis practicar todo esto por vuestra cuenta. Y con esto vamos a ir terminando por hoy este episodio, esta sesión práctica. Bueno gente, hasta aquí este segundo episodio dedicado a WBPP y a la construcción de mosaicos en PixInsight. Como habéis visto, la clave no está en aplicar procesos a lo loco, sino seguir un orden lógico y entender qué hace cada paso y por qué está ahí. Cuando eso se tiene claro, coser paneles deja de ser algo misterioso y pasa a ser un proceso bastante sistemático en el que seguiremos siempre los mismos pasos que hemos visto hoy. Como siempre, gracias por estar al otro lado, nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, cuidaos mucho, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.